Queridos amigos, queridos hermanos y hermanas, les damos una bienvenida cordial a este estudio de las escrituras con el hermano Heriberto Molina y el hermano Andrés Hernández. Como siempre, una oportunidad para compartir con ustedes, recordándoles que esta es una clase grabada que no reemplaza el estudio personal y familiar de las escrituras, instándoles alegremente con mucho amor a que realicen el estudio de las escrituras en casa. El estudio de Ven, sígueme, que enriquece a las familias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, hermano Hernández. Bienvenido usted también a esta clase y vamos a disfrutar de esta clase en particular. Ok, gracias. Entonces, bueno, el tema de esta clase para esta semana es mi ley para gobernar mi iglesia y contiene o está enfocada en las sesiones de la 41 a la 44 de Doctrina y Convenios y comprende la semana del 28 de abril al 4 de mayo. Así es. Como siempre, trataremos de dar un contexto histórico. Dentro de estas sesiones no hay un contexto tan grande, sin embargo mencionaremos algunas cosas interesantes. En la clase pasada estuvimos hablando acerca del recogimiento del pueblo en Ohio. El Señor les mandó ir a Ohio y en la sesión 38 de Doctrina y Convenio les prometió que les daría instrucción, que los uniría y que les investiría de poder. Bien, entonces en esa parte cuando ellos se reúnen empiezan a surgir ciertas dificultades propias de la organización de la nueva iglesia y surgen preguntas como cómo hacer que un pueblo nuevo, una iglesia nueva, pueda unificarse y pueda ser guiado, cómo hacer que personas que traen tantas costumbres de religiones antiguas puedan vivir una misma ley. Y eso es lo que el Señor está tratando en esa situación de ayudarles. Y queremos compartir un poco acerca del contexto histórico de la clase. Resulta que por esos días el profeta José Smith estaba o se estaba desplazando para Ohio y había muchas situaciones especiales. Dice que en Ohio los primeros problemas que hubo fueron los siguientes. Dice, durante los 3 meses en que José Smith estuvo en Kirtland, antes del arribo de los miembros de Nueva York, tuvo que enfrentar muchas dificultades que surgieron debido al rápido progreso de la iglesia en la región. El primer problema fue la manifestación de ideas extrañas y espíritus falsos entre los miembros de la rama. Por faltarle la guía de las autoridades de la iglesia en el norte de Ohio, hubo miembros nuevos a quienes se les ocurrieron entusiastas ideas disparatadas sobre los efectos que tenía el Espíritu Santo en los conversos. A John Corry, que había sido uno de los primeros conversos de Ohio, le causó gran inquietud observar las insólitas acciones de algunos jóvenes que proclamaban haber tenido visiones y que él describió con estas palabras: se comportaban de manera extraña, a veces imitando a los indios en sus movimientos, otros corriendo por los campos o subiéndose a troncos secos, como si las visiones que tenían los absorbieran, de tal modo que eran totalmente insensibles a todo lo que les rodeaba. Los ataques de Satanás a la iglesia tenían efectos debido a la incredulidad, a la ingenuidad de aquellos miembros nuevos, que todavía tenían muchas de sus costumbres anteriores y que habían estado sin dirección del sacerdocio durante unos meses. Entonces imaginémonos esa situación. Un puñado de nuevos conversos, aprendiendo. Se le había pedido, personas que se han bautizado hace 2 meses, 3 meses, se les pide que dejen su hogar, se vayan a otro lugar y empiezan ellos con lo que tenían, a llenarse de ideas. Viene el enemigo, se aprovecha de esa situación y les confunde a causa de la ingenuidad. Así que era necesario que el Señor pudiera poner orden a la iglesia. Gracias a eso hay algunas revelaciones que a fin de cimentar este conocimiento y orientarlos de manera correcta, el Señor revela verdades que guían al pueblo para que puedan tener una conducta por lo menos moderada. Y ahí es donde estas revelaciones empiezan a fluir a fin de orientar y guiar a la iglesia. Y debemos tener en cuenta que quien lo está orientando no es el profeta, es el Señor a través de estas revelaciones. Así es, y mucho de lo que ellos estaban haciendo también tenía que ver con que estaban tratando de imitar algo parecido a la ley de consagración que se vivía en la iglesia en la época de los apóstoles. Entonces ellos tratan cuando José Smith regresa, los encuentra que ellos tienen como una idea de tener todas las cosas en común. Estaban tratando de practicar la ley de consagración, sin embargo tenían ciertas desviaciones en la aplicación de la misma, no la entendían. Y resulta que parte de los problemas que tenían era porque la mayoría tenían sus posiciones personales y muchos entendieron que el hecho de vivir, de tener todas las cosas en común, significaba que yo tomaba tu camisa y me la ponía, la sacaba de tu tendedero
y me la ponía, y cuando iba a buscarla, no la encontrabas. No encontrabas tu pantalón y yo iba pasando y lo llevaba puesto. Imagínate de todas las situaciones difíciles que eso podía causar, molestias. Recordemos que pues hay cosas que son directamente personales, ¿no? Y empezaron a haber quejas hacia los líderes de la iglesia Exacto. de cómo se estaba manejando esa ley, que era noble, tenía el producto de esa ley era tener las cosas en común y que nadie le faltara nada, que todos pudieran tener lo mismo, pero le estaban dando un mal manejo. No había una guía, no había una orientación, sino que cada cual decidía, como todo era de todos, entonces yo cojo lo que yo quiero y está bien. Y Sí. entonces necesitaban orientación. Yo, de hecho, al analizar y pensar, yo dejé volar mi mente y me causaba risa, o sea, como la idea de voy a estar buscando tu camiseta quizás y de repente mirar y el hermano Molina pasa con ella. Sí. O sea, es una cosa demasiado compleja, ¿no? Entonces José Smith les enseñó sobre eso y otras cosas. Ahora veremos también otro tema, digamos, de contexto histórico en la sesión 43, pero por ahora vamos a Y a la aunque parezca 41. chistoso, mira que a veces pasa en el hogar cuando son varios hermanos. Uno le pone la camisa del otro y el otro va a poner la queja, mamá, vea, se puso mi camisa y no me pidió permiso. Sí, Entonces, es algo común cuando son muy contemporáneos, ¿no? sí. Bien, entonces para hablar un poco acerca en la sesión 41, el señor trata de dar ciertas orientaciones respecto a ese tema de actitudes inspiradas por espíritus falsos. Se llama el primero obispo de la iglesia y hay otras instrucciones. ¿Qué tal si iniciamos leyendo los versículos 3, 4 y 5? ¿Listo? Dice, y por vuestra oración de fe recibiréis mi ley, para que sepáis cómo gobernar mi iglesia y poner todas las cosas en orden delante de mí. Cuando venga, seré vuestro gobernante, y aquí vengo pronto, y cuidaréis de que se guarde mi ley. El 5 dice, el que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo. El que dice que recibe mi ley y no la guarda, no es mi discípulo, y será expulsado entre vosotros. Ok, entonces ahí hay algunos temitas que rápidamente se pueden analizar. Vamos desagregando, por ejemplo, el 4. En el 4 él dice que él vendrá más adelante y será su gobernante. Y eso hace pues alusión a la segunda venida, cuando el Salvador Jesucristo venga y gobierne. Él va a ser el gobernante, ¿no? Entonces hace alusión a esa parte. Y devolviéndonos al 3, él dice que es gracias a la oración de fe de ellos que iban a recibir la ley. Sí, entonces es interesante el hecho de pensar que para poder recibir los mandamientos y no solo recibirlos, sino entenderlos, también hay que ejercitar fe. Es necesario, ¿no? Incluso hay leyes que no son explicadas a algunos por no tener fe. Recuerdamos cuando el Salvador hablaba con parábolas, que era que trataba de que los incrédulos no entendieran porque necesitaban ejercer fe para poder entender. Y de esa misma manera era. Entonces en el 5 también dice algo, el que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo. ¿Quiénes son los discípulos? Los que reciben la ley y la guardan, los que no endurecen su corazón. Eso es un discípulo. Recordemos que la palabra discípulo es una palabra que viene de las mismas raíces que disciplina. Guardar una disciplina, seguir unas normas. Entonces, si yo soy discípulo de Heriberto, sigo las normas y pautas que él me enseña. De esa misma manera, si nosotros somos discípulos de Salvador Jesucristo, pues seguimos las pautas y normas que Él nos enseña. El Señor está hablando en estos versículos del 12 en adelante, está hablando específicamente a los líderes de la iglesia y está dándoles el consejo de poder organizarse. Ese es el objetivo como estos versículos. Vamos a poner el orden, que hay un desorden terrible, vamos a poner el orden y por eso Él en los versículos, creo que desde el 2, dice, voy a escuchar líderes de mi iglesia, a quienes os he llamado y os doy el mandamiento de congregaros, que era lo que habíamos visto ya en capítulos anteriores, Para que os pongáis de acuerdo. para que os pongáis de acuerdo. Así es. Y el versículo 7 dice, y además conviene que se le edifique a mi siervo José Smith, hijo, una casa en donde vivir y traducir. Asimismo conviene que mi siervo Sidney Rigdon viva como mejor le parezca, si es que guarda mis mandamientos. Estos dos versículos particularmente me ayudaron a poner énfasis en mi análisis porque
considere, bueno, José Smith necesitaba instalarse. Recordemos que a José Smith y a Sidney Rigdon se les había hecho interrumpir la traducción de la Biblia. No era una labor como cualquiera el estar tratando de hacer esa revisión de la Biblia. Era algo sagrado y ellos necesitaban un espacio que fuera apropiado para hacer ese trabajo. Además, Emma creo que tenía 6 meses de embarazo, venía de una enfermedad de un mes que ha estado recuperándose, había hecho un trayecto hasta Ohio de 500 kilómetros, Bastante. había sido difícil las cosas por las que había pasado, creo que se había mudado como 8 veces desde que casó con José Smith. O sea, Emma siempre pasaba por cosas difíciles, el Señor sabía que ellos necesitaban un hogar. Y algo curioso es que a Sidney Rigdon le dice que viva como mejor le parezca, si es que guarda mis mandamientos. Y analizando cómo es el Señor con nosotros, el Señor a nosotros nos da muchas libertades. O sea, sus leyes son importantes y debemos de regirnos por ellas. Y Él espera que lo hagamos. Pero Él nos da muchas libertades. O sea, ¿cómo quieres vivir? Que viva como mejor quieran. Si tú por ejemplo, quieres acostumbrarte por las noches a hacer determinadas labores, ir a trotar, jugar fútbol por las noches cuando llegues de tu trabajo, o sea, el tipo de vida que quieras llevar, siempre y cuando no esté en oposición al Evangelio. Viva como quiera, como usted quiera, ponga de la corbata que quiera, use las marcas de pantalones que usted quiera y pueda comprar, siempre y cuando eso no vaya en contra de las normas del Evangelio. Así es. Entonces, si le gusta más desplazarse en moto porque le gusta el viento, hágalo, use su protección. Si le gusta más un auto, si le gusta más la bicicleta, o sea, uno tiene la libertad del Señor de vivir como uno quiera siempre y cuando viva de acuerdo a los mandamientos de Él. Y es justo eso lo que le estaba diciendo a Sidney Rigdon, y algo que valoro del Señor porque Él desea que nosotros seamos autosuficientes de pensamiento, que seamos agentes, que actuemos, que tomemos decisiones, no que estemos condicionados como un niño pequeño que va donde el papá lo lleva porque es lo que tiene que hacer. Pero nosotros ya somos niños más grandes para Él y Él espera que aprendamos a tomar decisiones. Creo que estos versículos tienen ahí metida esa idea y es bien importante. También era importante para el Señor que esas personas vivieran cómodamente por el servicio que estaban prestando. En alguna manera tiene relación con la ley que va a entregar en estas secciones que vamos a estudiar el día de hoy. El versículo 9 dice: y además he llamado a mi siervo Edward Partridge y doy el mandamiento de que sea nombrado por la voz de la iglesia y que sea ordenado obispo de la iglesia y que deje su comercio para dedicar todo su tiempo al servicio de la iglesia, para encargarse de todas las cosas que en mis leyes se le designaren el día en que yo las dé. El primer obispo De la iglesia, Edward Partridge. Y este Edward tenía 3 meses de converso, ¿no? dice, y esto porque su corazón es puro delante de mí, porque es semejante a Natanael de la antigüedad, en quien no hay engaño. O sea, era un hombre honesto, era un hombre bueno, noble, generoso, hospedador. Y tal vez podríamos citar Tito o Timoteo, en donde están los requisitos del obispo, ¿no? Que he dado, no dado al vino, no pendiciero, no codicioso. Que tenga buen testimonio de los de afuera. Exacto, era un muy buen hombre. Y es maravilloso que el Señor escogió a ese muy buen hombre para que fuera el primer obispo de la iglesia en ese primer barrio, ¿sí? En ese primer barrio, allá en Cleveland, Ohio, ¿no? Entonces, pues tenía una gran responsabilidad. Pero además, la razón por la que tiene este llamamiento es porque va a decretar la ley de la que hace rato estamos tratando de hablar. Sí, es la que vamos a hablar a continuación. Primero tenía que haber un obispo. Primero tenía que haber un obispo para designar esta responsabilidad y organizar el desorden que había entre el pueblo. Exacto, y algo que es digno de mencionar, no sé si me equivoco, pero creo que era este Edward Partridge quien, él tenía 3 meses de haberse convertido y él era comerciante, como bien se dijo. En algún momento cuando hablaron del Evangelio, fue como, sin embargo, si no me equivoco, me corrigen ahí, él envía un empleado de él a que le compre el libro de Mormón, envía a alguien a que se lo compre y lo lee y se convierte y se volvió un hombre súper fiel a tal punto que el Señor 3 meses después le confía este sagrado llamamiento en preparación para lo que estaba él organizando.
Bueno, entonces vamos a la sesión 42 de Doctrina y Convenios. En esta sesión, pues, el Señor está dando cumplimiento a una promesa. No sé si puedes devolverte un momentico a la sesión 38 de Doctrina y Convenios, versículo 32, sí, 32. Y allí el Señor está dando una promesa, ¿te acuerdas? De lo que iba a pasar en Kirtland. Fue por lo que os di el mandamiento de trasladaros a Ohio. Y allí os daré mi ley, y allí seréis investidos con poder de lo alto. El Señor había prometido, los trasladó allá para protegerlos. Los trasladó allá para darle la ley y para investirlos de poder. Más tarde en el templo de Kirtland se haría eso. Claro que sí. Entonces, en esta sesión 42 es el cumplimiento de la parte de lo de la ley. El Señor da una serie de pautas e instrucciones para que esta creciente iglesia, que está un poquito desordenada, se organizara de acuerdo a la ley del Señor y pudiera entonces todos pensar igual, alinearse de pensamiento con el Señor y entre ellos. ¿Ya? Entonces, dentro del análisis yo subrayé, por ejemplo, el versículo 4. En el versículo 4 dice: he aquí, de cierto os digo, que os doy este primer mandamiento, de que salgáis en mi nombre, cada uno de vosotros, con excepción de mis siervos José Smith y Sidney Rigdon. Entonces lo primero que hizo fue seguir con el tema de la obra misional. Entonces les manda que salgan cada hombre, y excepto José Smith y Sidney Rigdon, y sabemos por qué. El profeta, porque él estaba pues guiando la iglesia local, organizándola, y además con Sidney estaban en la labor de traducir la Biblia, en ese trabajo de traducirla. Y en ese ejercicio pues ellos necesitaban quedarse allí por ahora. El Señor en algunos de estos versículos da mandamientos y mandamientos y mandamientos. Casi en cada versículo Él da mandamientos específicos de cómo hacer las cosas para organizar esta parte de Sion, ¿sí? Y me llama mucho la atención en el 3, porque de cierto os digo, que por cuanto os habéis juntado según el mandamiento que os di, estáis de acuerdo tocante a estas cosas. O sea, ustedes no están aquí obligados. Yo di un mandamiento que ustedes vinieron acá y vinieron es porque tienen voluntad de poder cumplir. Y empieza esa lista de mandamientos que tú empezaste a leer. Y ahí empieza esa serie de llamamientos que hay versículo por versículo, donde él va organizando cómo darle como más control a las cosas que suceden entre el pueblo de Dios. Ya hay un llamado, que es el obispo Patrick. Ya hay un mandamiento que utiliza en el versículo 3, de salir a proclamar el Evangelio, ¿o 4? 4. De salir a proclamar el Evangelio, exceptuando a José Smith y a Sidney Rigdon. En el 6 les dice cómo saldrían, ¿no? Dice: saldréis por el poder de mi espíritu. ¿Bajo qué inspiración iba a salir? Dice: de 2 en 2, predicando mi evangelio en mi nombre, alzando vuestras voces como si fuera con el son de trompeta, declarando mi palabra cual ángeles de Dios. ¿Le dice el 5 de pronto? Y a ellos les doy el mandamiento de salir por un corto tiempo, y por el poder del Espíritu Santo será manifestado cuando han de volver. Bueno. Hablando sobre José Smith, el llamamiento. Sí. Sí, es muy importante que entendamos que esos versículos donde da el mandamiento de salir a proclamar el Evangelio es el mismo que se da a Oliverio Cowdery. El mismo, claro. Sí, solo que él estaba encargado de una región especial a la que el Señor denominó como la de los lamanitas. Pero acá todos tenían la misma labor de salir a proclamar el Evangelio. Que lo hizo devolverse sí. Con necesidades. En el 10 dice: y además os digo que mi siervo Edward Partridge ocupará el oficio al cual lo he nombrado. Y sucederá que si transgrediere, se nombrará otro en su lugar. Esa es una promesa que hay en la iglesia, ¿no? Sí, el Señor no sostendrá a nadie en un llamamiento que pueda desviar la iglesia de su curso. Exactamente. Entonces siempre tenemos esa promesa que, de hecho, José me lo dijo: ni yo ni ninguno otro que el Señor haya llamado. Si alguien intentara desviarnos, el Señor lo quitará. Lo quitará. Tenemos esa garantía. Y eso es una garantía de confianza, una prenda de garantía, porque podemos, valga la redundancia, poner nuestra confianza de manera absoluta en nuestros líderes. En nuestros líderes. A pesar de que hay veces quizás ellos
pueda manifestar sus imperfecciones y nosotros lo notamos. Cuando nosotros no somos líderes, ellos también, la gente los nota. Pero Sí, el Señor los guiará. Y si el líder está confundido, el Señor le aclarará las cosas. Y si el líder tomara un camino incorrecto, el Señor lo quitará, lo apartará. lo quitará. Dice el 11. Asimismo os digo que a ninguno le será permitido salir a predicar mi evangelio ni a edificar mi iglesia, a menos que sea ordenado por alguien que tenga la autoridad y sepa la iglesia que tiene autoridad y que ha sido debidamente ordenado por las autoridades de la iglesia. Y además los élderes, presbíteros y maestros de esta iglesia enseñarán los principios de mi evangelio que se encuentran en la Biblia y en el libro de Mormón, en el cual se halla la plenitud del evangelio. Yo quiero dirigirme a los jóvenes que están en edad de salir de una misión. Okay. Aprovechando el primer versículo que tú leíste de este círculo de versículos. Y es que entendamos que no es que yo vaya a querer representar al Señor porque sí a una misión de tiempo completo. Ustedes están siendo llamados y apartados por alguien que tiene la divina autoridad y las llaves para enviarles como misioneros y representantes del Salvador Jesucristo. Nadie más. Entonces, esa es la invitación, que sepan que van en representación del Salvador Jesucristo. He notado mucho últimamente al compartir con los misioneros y misioneras, esos jovencitos, que hacen algo que cuando yo fui misionero no era muy común entre nosotros, y era prometer cosas en el nombre del Salvador Jesucristo. En algunos momentos en la misión lo llegué a hacer, pero fueron impresiones muy fuertes del Espíritu. Pero estos chicos ahora lo hacen todo el tiempo. Cada que enseñan un principio, prometen cosas en el nombre del Salvador Jesucristo y lo hacen con la autoridad con la cual fueron nombrados y ordenados y enviados a proclamar el Evangelio. Estos llamamientos de esos jovencitos son firmados por el profeta de Dios, Así el es. presidente Roser Menetes. Y son siervos autorizados del Señor. Autorizados. Y Son la ministros, escritura lo ¿verdad? dice, ninguna persona que no sea autorizada puede ir a hacerlo. Tal vez lo puede ir a hacer, pero no es reconocido por el Señor. Y bueno, esa es la razón por la cual el 15 de mayo de 1829, el profeta Juan se apareció a José Smith Oliver Cowdery a orillas del río Susquehanna para entregar esa autoridad. Él mismo lo dice, el Evangelio de arrepentimiento. Y más tarde Pedro, Santiago y Juan trajeron también la autoridad del sacerdocio mayor, porque esos conversos necesitaban ser confirmados y mucho más que eso. También en el versículo 14 dice, y se os dará el Espíritu por la oración de fe, y si no recibís el Espíritu no enseñaréis. Escritura muy conocida por los maestros, ¿no? Sí. Muy dedicada a la enseñanza. Hemos aprendido ahora en la conferencia general que el que enseña y las impresiones que debemos tomar notas son las del espíritu, más que las del orador. Y ahí es donde uno es fortalecido. Y en una de las secciones de los convenios, no sé mal, la sección 50, se nos invita a que tanto el que predica por el espíritu, así como el que recibe, debe recibir por el espíritu y no de otra manera. Porque si es de otra manera, no es de Dios. El maestro en realidad del evangelio, quien convierte a las personas, no es el misionero, no es el maestro, El Espíritu. es el espíritu. El Espíritu Santo. Me fijo, cuando un hombre habla por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón. Así es. De los hijos de los hombres. Exactamente Así así que es. es la forma como las verdades se graban en la fibra de nuestro ser. Interesante que condicione que si no sentimos el espíritu, mejor no prediquemos. O sea, yo recuerdo que a veces uno como misionero tiene algún impedimento o algún problema o un roce con su compañero y es mejor ir a casa, arreglar el inconveniente, arrollarse, orar y pedir la guía del espíritu y ahorita sí salir a trabajar, no salir a trabajar así con... Totalmente. Aquí, por ejemplo, el Señor le dice en el versículo 17, pues he aquí el Consolador sabe todas las cosas y da testimonio del Padre y del Hijo. Pues he aquí el Consolador sabe todas las cosas. El Consolador es el Espíritu Santo, eso lo sabemos, ¿no? Y sabe todas las cosas. Si vamos a enseñar, necesitamos enseñar todas las cosas, pero nosotros no sabemos todas las cosas. Qué garantía es tener ese respaldo del Espíritu Santo que sabe todas las Así cosas. es. Había un programa que se llamaba ¿Quién quiere ser millonario? ¿Te acuerdas? Y había que la llamaba a un amigo para preguntarle algo que uno no sabía. Llamabas a ese amigo y él te respondía.
Era curioso porque a veces esos amigos antes confundían más al participante, pero en este caso uno lo llama al espíritu y hay garantía de éxito. O sea, Claro. nunca te va a dejar equivocado jamás. Él siempre tiene la luz y conocimiento. Entonces es la forma como el Evangelio debe ser predicado. A partir del versículo 18 y hasta el 39, el Señor da una serie de mandamientos. Son los mandamientos muy conocidos, son no matar, no robar y tener toda la ley de No mirar la mujer del prójimo, Exacto. no, el así es, adulterio, la ley de fornicación. castidad, todo ese Sí. tema. Y es interesante que podamos leerlos y meditarlos, ¿no? Porque si hay algo que es necesario para que el pueblo de Dios pueda prosperar, es el guardar estos mandamientos. No es necesario que nosotros nos pongamos ahora a leerlos y a explicárselos. Como tú dices, son muy conocidos y conviene que cada persona analice cómo está frente a ese, digamos, a ese filtro que el Señor tiene para ver cómo están nuestras vidas. Si estamos guardando esos mandamientos, ¿ya? Así que es necesario que nos podamos esforzar por mirar esa parte. Luego enseña una ley muy preciosa que es la ley de consagración, donde habla principalmente del propósito de la ley en los versículos 30 y 31 y son los pobres. El pobre y el necesitado son los versículos donde realmente se enfoca esta ley y lo hace con el fin de que puedan el obispo y sus consejeros pues poder proveer para estas personas que tienen necesidad. 30 y 31, ¿no? 30 y 31 son esos versículos. Sí. Bueno, ¿saltamos el 33 o qué? Sí, Dice, y además, si después de esta primera consagración, que constituye un resto que ha de consagrarse al obispo, hubiere en la iglesia o en manos de cualquiera de sus individuos más propiedades de las necesarias para su sostén, se depositarán para suministrar de cuando en cuando a los que no tengan, para que todo hombre que esté necesitado sea abastecido ampliamente y reciba de acuerdo con sus necesidades. Por tanto, el resto se guardará en mi almacén para suministrarse a los pobres y a los necesitados de acuerdo con lo que indiquen el sumo consejo de la iglesia y el obispo y su consejero. Es interesante de pronto en una sociedad como la nuestra, ya hablo a nivel mundial, en donde pues, hay ideas, no vamos a hablar de temas políticos para nada, pero hay ideas en países de Europa, en muchas partes, donde algunas personas consideran que recibir ayudas y no trabajar, ¿ya? Y no vamos a tocar mucho el tema, tampoco queremos ser ofensivos ni irrespetuosos con el estilo de vida de las personas, pero lo que queremos decir es que la ley de consagración es distinta. De hecho, si nos adelantamos un poco, en el versículo 42, 22. nos amonesta acerca de no ser ociosos. ¿Ya? Entonces dice que no serás ocioso porque el ocioso no comerá el pan ni vestirá la ropa del trabajador. La ley de consagración consistía en que tú tenías X cantidad de propiedades o cosas, incluso tus talentos. Yo tenía Y cantidad que podía ser menor incluso que la tuya. Las juntábamos y para toda la iglesia se iba a utilizar para la edificación del reino de Dios y para todas las familias. Las otras familias también traían sus talentos, sus propiedades y algunas traían más que otras porque tenían más que otras. Pero todos tenían que trabajar. Entonces, digamos, había unos terrenos, se repartían unas hectáreas para el hermano Heriberto Molina, pero el hermano Heriberto Molina era el mayordomo de esas tierras. Sí, y era el responsable de cultivarlas. Usted tenía que trabajar. No podía dejarlas abandonadas ahí. Exacto. Si alguna persona, no conozco de alguien, pero seguramente pudo haber pasado, dejó de trabajarlas. Me imagino que la iglesia volvió y retomó esas tierras y se las reasignó a una familia que las necesitara. Entonces así funciona la ley de consagración. Tenían todas las cosas en común, pero también tenían en común que tenían que sudar, tenían que trabajar, tenían que todos esforzarse. Era un esfuerzo compartido. Y eso es lo que hace que la ley de consagración sea perfecta. A todos se nos da, pero todos damos, no hay ningún ocioso. Así es, y el acompañamiento no solo era con bienes materiales, sino que era también en lo que ahora conocemos como ministración. En los versículos 43 en adelante habla acerca de condiciones que podrían ser casos particulares que podríamos vivir en nuestra era, en nuestra época, hoy en día. Dice, y los que entre vosotros estén enfermos y no tengan fe para ser sanados, pero creyeren, serán nutridos con toda ternura, con hierbas, alimentos sencillos, y esto por mano
y esto no por manos de un enemigo. Y los líderes de la iglesia, 2 o más, serán llamados a orar por ellos, y les imponían las manos en mi nombre, y si murieren, morirán para mí, y si vivieren, vivirán para mí. Y aquí está hablando del acompañamiento del sacerdocio, a esa misma familia a la que de pronto se le entregó un terreno, o se le entregaron unos alimentos, o se le entregaron un ganado o unas gallinas para criar. Si de pronto el problema no era que no tuviera recursos, sino que eran problemas de salud, entonces la misma iglesia no solo estaba enfocada, esta ley de consagración no solo estaba enfocada en entregar cosas, sino en que todos estemos bien, incluyendo nuestra salud. Entonces, si de pronto yo voy médico, yo voy y lo reviso. Era una forma de trabajo equitativo, ¿no? Exacto. De acuerdo a lo que cada uno pudiera... Si de pronto no soy médico, pero tengo una agüita casera, esas que nosotros preparábamos de hierbabuena y de limoncillo, con limoncito, y eso le puede hacer bien en su enfermedad, pues yo voy y lo hago, con todo el amor del mundo. Entonces, qué bueno es esto, ¿no? Qué bueno es que no estamos hablando solo de dinero, sino de buscar que todos estemos bien. Así es. Y más adelante, cuando ellos edifican el templo, se ve cómo funciona perfectamente el tema, porque todos aportan de sus talentos, de sus recursos, de su tiempo. Las mujeres proveían de alimentación, ropa. El que era canterero picaba su piedra, el que era, digamos, no sé, agricultor cultivaba, y todos estaban trabajando en función de conseguir. Y vemos que los santos de los últimos días eran realmente industriosos, y las ciudades progresaban muy rápido a causa de ese trabajo articulado, y trabajaban muy cada cual en sus funciones, y no hacía falta una profesión, no hacía falta la otra, todo estaba a la Como Nefi cuando hizo el barco sin saber, el Señor le dijo, y su ejecución fue admirable. Entonces sí, todos trabajaban diligentemente, y a pesar de la enorme persecución, prosperaban enormemente, a pesar de las adversidades, algo supremamente valioso. Bueno, en los versículos ya a partir del 78, dice: además, toda persona que pertenezca a esta iglesia de Cristo procurará guardar todos los mandamientos y convenios de la iglesia. Entonces el Señor es claro cuando dice que además toda persona que pertenezca a esta iglesia de Cristo procurará guardar todos los mandamientos y convenios de la iglesia. El Señor dijo a Nefi que en la medida en que guardemos los mandamientos prosperaríamos en la tierra. Entonces no es solo trabajar y cultivar la tierra, sino ser obedientes para que esa tierra sea más fructífera. Entonces la obediencia es parte de aportar a esa ley de consagración, y es un elemento que deberíamos aplicar en nuestra época con mucha fidelidad. Si queremos ser bendecidos, guardemos los mandamientos de Dios. Y el Señor hoy día nos ha mandado también que a través de las ordenanzas ahí habla de guardar todos los convenios y mandamientos y convenios. El Señor nos ha mandado guardar todos los mandamientos y convenios. Y los convenios pues son las mismas ordenanzas. ¿Qué hacemos? Hoy día se habla mucho de la senda de los convenios, en cómo una persona debe vivir a través de la senda de los convenios, que es el bautismo, la confirmación, si es hombre el sacerdocio, luego la iniciatoria, investiduras, el sellamiento en el templo, el perseverar hasta el fin, guardar los mandamientos, y también otras ordenanzas complementarias que algunas no son necesarias para la salvación y exaltación, pero que ayudan muchísimo. Bueno, y entonces pasando ya a la sesión 43, en la sesión 43 ocurre algo, digamos, curioso, y es como una repetición básicamente de las leyes que ya se habían dado. Si ustedes leen y analizan, la mayoría de las cosas que allí se dicen ya se han mencionado en la 42. ¿Y qué fue lo que creemos que motivó el Señor a que volviera y repitiera? Y es el hecho básico de cuando Él siempre repite, que no aprendemos rápido, necesitamos que nos repitan. Dice, quiero leerles un poco acerca de la historia de la iglesia. Dice: no obstante, a fines de febrero de 1831, todavía había personas que afirmaban haber recibido revelaciones. El problema no era nuevo, pues ya en el otoño del año anterior, Hiram Page había hecho lo mismo en Falles. Sí, señor. Entre los que se daban a llamar reveladores, había una pseudoprofetisa llamada Hubble, que reclamaba que la nombraran maestra de la iglesia. De acuerdo con el relato de John Whitmer, parecía muy beata y engañó a algunos que no percibieron su hipocresía. Entonces había una persona, digamos, como ellos la describen allí, no creo que tuvieran pues la intención de
de decir cosas malas de ella, sino que era una persona malintencionada. Entonces ella era una persona malintencionada y quería, digamos, mostrarse como una especie de superioridad sacerdotal, de que ella era la guía, que ella era quien guiaba, pero lo que quería era quizás atraer beneficios para sí misma, ¿ya? Y muchos empezaron a creer en ella. Lo mismo que pasó con Irán Pace. Confundió a muchos. Entonces el Señor les dice, ¿se acuerdan que les dije esto hace poco? Vuelvo y les repito exactamente lo mismo. Así que el Señor nuevamente nos informa que solamente, y algo que no solamente lo había dicho allí, sino que nuevamente dice que solamente iban a recibir revelaciones a través del profeta autorizado. Entonces, nuevamente nos dice que solamente íbamos a recibir revelaciones a través del profeta autorizado. Recordemos que en la conferencia pasada ya habían sostenido a José Smith, en la segunda conferencia, como la única persona que iba a recibir revelaciones para la iglesia en general. Para la iglesia. Y entonces empezaron a venir personas diciendo que también eran los guías de la iglesia. Lo que tú decías al principio en esta parte es que no aprendemos y el Señor tiene que estarnos repitiendo. Exacto. Sección 37, sección 38, sección 39, siempre el Señor repitiendo. Quien está autorizado era el profeta José Smith para recibir revelación. Así es. De hecho, en la lectura de estos versículos, muchas cosas yo, digamos, las obvié. No, y tú también. No porque no fueran importantes, sino porque ya se han dicho en otras sesiones. Y se espera que usted en su lectura personal vuelva y las lea y vuelva y entienda lo que está pasando. Nosotros por temas de tiempo no lo hacemos. Pero el Señor está repitiendo cada rato lo mismo. Y la razón es lo que tú decías, no aprendemos. O tardamos en hacerlo. Entonces Él desea que nosotros seamos más atentos a sus leyes y que vivamos de acuerdo a esas leyes. Miren que hay versículos cortos que llaman muchísimo la atención de estos versículos. A mí me gusta mucho el 11. Depurados de la iniquidad que hay entre vosotros, santificados delante de mí. Y él tal vez estaba refiriendo a esos sentimientos de orgullo, ¿no? De querer saber más que los demás, de querer un papel protagónico, de querer buscar beneficios o como un renombre, ¿sí? Y eso es lo que llevaba a que se llevaran, Satanás se aprovechó de esos sentimientos que están en cada uno de nosotros. Todos tenemos un poquito de eso, pero él se aprovechó de esas personas y les engañó a tal punto de que querían ser iguales al profeta, querían compararse con el profeta de Dios, querían saber más que él, cuando el Señor nos viene enseñando en todos estos versículos que Él es el indicado y el Maestro es el Espíritu Santo. Con esas dos cosas deberíamos tener lo suficiente para entender que cualquiera que enseñe lo que el Señor ha revelado a través de su profeta va a poder tener la compañía del Espíritu Santo y va a poder llegar al corazón de los hijos de los hombres. No necesitamos más. El conducto por donde llega la revelación, y al enseñar la verdad, esa verdad que ya fue revelada, nosotros tendremos la compañía del Espíritu Santo y podremos llegar al corazón de las personas. Así es, me encanta mucho un himno que los niños cantan y dice, sigue al profeta, deja el error. Cuando nosotros seguimos las enseñanzas de los profetas, nosotros estamos guiados a través del camino correcto. El Señor ha dicho, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto es una garantía de que cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, si nos guiamos a través de los profetas, tendremos un camino seguro, un camino que nos llevará de regreso a nuestro Padre Celestial ciertamente. Si les escuchamos, damos oído a sus enseñanzas y las aplicamos a nuestras vidas. Entonces la sesión 44, ya para terminar, habla, esta es una revelación dada también al profeta José Smith y a Sidney Rigdon en Kirtland, y pues es cortica. Me encantó el versículo número 4, y dice, y serán convertidos muchos, de modo que tendréis poder para organizaros conforme a las leyes del hombre. Y el versículo 6 dice, he aquí os digo que es preciso que visitéis a los pobres y a los necesitados y les suministréis auxilio, para que sean amparados hasta que se hagan todas las cosas conforme a mi ley que habéis recibido. Ya. Sí, realmente es maravilloso esos versículos, de cómo el Señor
da algunas instrucciones y dice las bendiciones o las consecuencias de hacer lo que Él nos ha mandado. Esto era un tema netamente de obra misional, ¿no? Sí, más sin embargo, en el inicio del capítulo, versículo, no estoy bien seguro si es 1 y 2, el Señor llama a que os convoquemos con frecuencia. Y es aquí donde ya se empieza a ver que la iglesia empieza a tener unas fechas fijas para congregarse como conferencia general. En el versículo 2 en especial, él dice que con frecuencia se han de reunir. Y entonces ya se empieza a pensar en que ya no es cuando el Señor solamente diga, sino que cada determinado tiempo tenemos que reunirnos, congregarnos y escuchar la voz del Señor a través de sus siervos. Entonces ahí es donde se empieza ya como las primeras conferencias donde las autoridades generales empiezan a dirigirse a la iglesia. Así es. Y ya con esta tendríamos la segunda conferencia, ¿sí? Y entonces ya el Señor allí, la tercera, sí. Ya el Señor en la segunda sostuvieron al profeta. Empieza a decir, bueno, vamos a hacerlo más frecuentemente. Así es. Bueno, un versículo, una parte interesante que pues no mencionamos, pero quiero devolverme para que la mencionemos, y es el versículo 8, 9 y 10 de la sesión 43. Ya dice, y ahora bien, he aquí un mandamiento os doy, que al estar reunidos os instruyáis y os edifiquéis unos a otros, para que sepáis cómo conduciros y cómo dirigir mi iglesia y cómo obrar de conformidad con los puntos de mi ley y mis mandamientos que he dado. Y así seréis instruidos en la ley de mi iglesia, y seréis santificados por lo que habéis recibido, y os obligaréis a obrar con toda santidad ante mí, a fin de que si hacéis esto, se añada gloria al reino que habéis recibido. Si no lo hacéis, y si no lo hacéis, os será quitado aún lo que habéis recibido. Entonces, en el 8 más particularmente, dice que al estar reunidos nos instruyamos y nos edifiquemos para que sepamos cómo conducirnos y cómo guiar la iglesia. Entonces, el Señor nos ha mandado que a través de reuniones nosotros aprendemos cómo dirigir la iglesia. Y si lo vemos en la práctica, la iglesia se gobierna por consejos, ¿no? El consejo de barrio, por ejemplo, recibe revelación para el barrio. Entonces, estas reuniones el Señor ha mandado a hacerlas para dirigir su iglesia de acuerdo a su voluntad y a lo que Él tiene planeado. Estaba pensando en cómo el Señor es tan amoroso que siempre espera que toda la organización de la iglesia esté funcionando debidamente. Que el Espíritu acompañe esa dirección. De hecho, Él lo ha dicho, ¿sí? Dirigir la iglesia según nos indique el Espíritu Santo. Entonces, ese es el propósito principal de Él, invitar a las personas a que puedan como parecerse al Salvador Jesucristo con esa inspiración. Cuando Él enseñaba, lo hacía con poder y autoridad de Dios. Y de esa manera, por eso nos mandó, y más en la Santa Cena nos mandó que hiciéramos eso con frecuencia. Es lo mismo que está mandando en esos últimos versículos de esa sección 44. ¿Es verdad? Bueno, y entonces el Señor, de acuerdo a sus enseñanzas, nos muestra cómo lo ha dicho en otras clases, es una casa de orden. A mí me quedaron muchas reflexiones sobre estas secciones de doctrina y convenios, pero de lo que más pensé yo en particular, quizás no les haya ocurrido hacia ustedes, fue en el tema de revelación y orden. El Señor da revelación y dirige su iglesia con orden. Me quedó también la idea del amor que Él siente por cada uno de sus hijos, de tal manera que Él desea que tengan todas las cosas en común. Él ha creado grandes cosas, el mundo entero es de Él, este planeta y todo lo que Él ha creado, que es infinito, le pertenece a Él. En otras sesiones de doctrina y convenios dice que él ha hecho todas estas cosas para el uso de sus hijos y que es su deseo abastecerlos, pero que conviene que sea a su manera, de acuerdo a una ley que Él ha establecido, y es lo que Él quiere para nosotros. Es interesante que podamos estudiar las escrituras con ahínco, con esfuerzo, y podamos aprender acerca del gobierno de la iglesia, cómo el Señor gobierna su iglesia para que sea una iglesia organizada. Y esta era la preparación para que más adelante les pudiera decir en el templo de Kilai que era una casa de oración, una casa de fe, como lo dijo previamente, pero que la pudieran hacer de acuerdo a eso, una casa de orden, una casa de oración, una casa de fe, una casa
de Dios. Así es. Yo quisiera aclarar, porque pueden algunos estar pensando en su mente, bueno, el Señor dijo que hagamos cosas de nuestra propia iniciativa, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿sí? Porque nuestra propia iniciativa se refiere más a un discurso muy reciente que tuvimos en una de las conferencias donde el Señor hablaba del ímpetu espiritual a través del presidente Russell M. Nelson, ¿sí? Pero el ímpetu espiritual no quiere decir de que nosotros vamos a sacar cosas que ni siquiera han sido reveladas por el Señor al profeta de Dios, al santo conducto regular por donde deben venir, sino que el ímpetu espiritual estaba basado en seguir la instrucción del profeta, el hacer cosas de mi propia iniciativa que han sido reveladas y que tienen que ver más con el cuidado de las almas o de mi alma para la salvación de todas las generaciones. Entonces, todo lo que ha sido revelado, el Señor lo permite que nosotros lo podamos meterle el ímpetu espiritual y hacer cosas de nuestra propia iniciativa. Es verdad. Él desea que seamos agentes, que actuemos. Cuando nosotros actuamos por nosotros mismos, lo que hacemos es aumentar nuestro albedrío moral, aumentar nuestra libertad y por ende aumentamos nuestro poder, es decir, nuestra capacidad de obrar para la edificación del reino de Dios. Él necesita un pueblo que no haya que decirle haga esto, jugarlo, sino que lo haga. Hay una viuda, vaya, visítela, no necesita que su obispo le diga, búsquese un compañero y visítenla, ayúdenla, lleguen donde la viuda está enferma, agarren una escoba y barran, trabajen, bendigan ese hogar porque no hay un poseedor del sacerdocio allí, sin que el presidente del pueblo lo diga. Hay un enfermo, yo voy. Hay una necesidad, yo voy. Los hombres deben de estar anhelosamente consagrados a una buena causa y hacer muchas cosas de su propia voluntad. Dice que en eso vienen a ser sus propios agentes, ¿no? Y es lo que el Señor espera. Así que quiero también compartir mi testimonio y invitarles antes a que puedan compartir esta clase con alguien. En nuestra conversación con el hermano Molina, hablábamos de que si de pronto esta clase llega a una sola persona en el mundo y le sirve para fortalecer su testimonio, habrá valido la pena. A una solita de ustedes que lo ven le ayuda a fortalecer su testimonio, pues cuanto más también si son muchas más personas que se benefician. Compartir con sus amigos, sus hijos que no han vuelto a la iglesia, sus hermanos, familiares, amigos que no han vuelto a la iglesia, personas que son nuevas conversas y necesitan también fortalecerse, poder compartir en sus estados, poder compartir digamos en sus redes sociales para que otros puedan mirar esto y de alguna manera beneficiar y que nos retroalimenten con sus comentarios. Hermano, me hubiera gustado que hablara de esto, hermano, en esto se equivocó, quiero instruirlo, quiero enseñarle. Genial, para poder aprender, porque para eso estamos, ¿no? Y yo sé que Jesús es el Cristo, que Él es el Salvador de la humanidad, Salvador del hermano Molina, mi Salvador, el Salvador de todos y cada uno de ustedes, hombres, mujeres, niños, de todos. Y Él ha dado su vida por nosotros. Hace poco celebramos la Pascua y pudimos recordar con mucho amor ese sacrificio. Y ese sacrificio también debe estar este domingo con nosotros. Al participar de la Santa Cena, recordar su ley y mirar en qué estamos fallando, para que podamos corregir el vuelo y podamos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y eso testificamos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos en este video. Esperamos que puedan compartirlo y disfruten del día de reposo. Chao. En la tierra de abundancia se oyó un dulce resonar. Una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo